Nos acompaña el general Fernando Ochoa Antich, exministro de Defensa y ex canciller venezolano. General, muchas gracias por estar con nosotros. Bienvenido. Le agradezco la llamada y un saludo cordial al pueblo colombiano. General Ochoa, por un lado escuchamos al gobierno colombiano decir que va a defender su soberanía, que va a reiterar este llamado evidentemente al diálogo, pero desde esta postura de no dejarse intimidar. Incluso el presidente Duque calificaba como una bravuconada los dichos de Nicolás Maduro, la activación de este sistema misilístico en la frontera. En este momento, ¿en qué etapa de la relación están Colombia y Venezuela? Bueno, la situación es muy tensa. Eso es un proceso que viene de hace muchos años, ¿no? Empezó desde la época de Hugo Chávez y ha continuado haciéndose cada día más difícil con el gobierno de Nicolás Maduro. De todas maneras, yo quiero señalar lo siguiente, ya que el tiempo es muy corto. Fíjese, lo primero que hay que entender es que esto que está ocurriendo, porque hoy hubo también una filípica de la vicepresidente, ¿no?, Delcy Rodríguez, en donde señalaba también el problema con Guyana. A mi criterio, lo que se estaba buscando es sensibilizar al pueblo venezolano por razones de soberanía, con el objeto de convocar elecciones para la designación de una nueva Asamblea Nacional antes de cumplirse el periodo correspondiente a la actual Asamblea Nacional. Entonces, como se han dado cuenta que el ataque que han venido, la bandera que han venido tomando en relación con los Estados Unidos no ha tenido efecto, porque en Venezuela pues nunca ha habido tensiones con los Estados Unidos, están tratando de ahora fortalecer el problema con Colombia y con Guyana, que son dos problemas que siempre han existido en la psicología del venezolano por razones de orden territorial e histórico. Entonces, con eso tratar de ganar las elecciones parlamentarias. Yo le recomendaría al gobierno colombiano que no tomaran esa bravuconería de Nicolás Maduro como algo real y cierto, y no caigan en la provocación que está tratando de generar el propio presidente Maduro. Usted le dice al gobierno colombiano que no caiga en esta bravuconada, que no caiga en la trampa, pero entonces, ¿cómo debe avanzar el gobierno colombiano si es que se trata de una amenaza para la seguridad tanto de Colombia como para la región? El hecho de que el madurismo permita las actividades de grupos narcoterroristas en su territorio. Ese sí es un verdadero problema. La opinión pública venezolana ha venido señalando, por considerarlo una realidad, de que existen grupos de ELN y de la FARC aquí en el territorio venezolano. Eso es una realidad y Colombia tiene la razón de señalarlo, ¿no? Pero tampoco pueden caer en la provocación. Una guerra entre Venezuela y Colombia es una tragedia para los dos países y no creo que eso esté planteado. Hay que darse cuenta de que la situación venezolana es muy complicada para poderse imaginar que está en condiciones para ir a una situación de orden militar. La situación venezolana es de tal gravedad que no está en condiciones para enfrentar una situación de ese orden. Eso debe saberlo el gobierno colombiano y el pueblo colombiano, y sencillamente no tomar en cuenta la bravuconada, porque lo que está buscando es provocar una tensión con la finalidad de lograr objetivos internos en Venezuela. Entiendo que el ejército venezolano pueda tener estas fisuras, que no le vayan a responder las filas, los uniformados, a una orden de un llamado de guerra de Nicolás Maduro, incluso ni siquiera de manera inmediata ni siquiera convocándolo con semanas de anticipación. Pero ¿no será a través de grupos armados, terroristas, que se pueda iniciar este ataque desde el madurismo con el ELN, con estos reincidentes de las FARC al gobierno colombiano para desestabilizarlo también? Bueno, fíjese, eso es una realidad. Los grupos guerrilleros colombianos tienen como zona de alivio a Venezuela, y de aquí salen los ataques al territorio colombiano. Ahora, después de que se ha roto pues prácticamente el proceso de paz con la declaración de Iván Duque, del senador, va a ser un verdadero problema, y no creo que debería el gobierno colombiano caer en esa provocación, porque le generaría complicados problemas. Yo pienso que es preferible, Iván Márquez, perdón, que me tuve un lapsus mental.
Realmente yo pienso de que el gobierno colombiano tiene que entender que todo esto de lo que es una maniobra interna con fines electorales en Venezuela. Los riesgos de que las Fuerzas Armadas de Venezuela ataquen a Colombia son relativamente inexistentes. El madurismo está tratando de mover la frontera, justamente poniendo estos misiles, de alguna manera permitiendo la operación de grupos ilegales para precisamente provocar que el gobierno colombiano pueda cruzar esa delgada línea y por una cuestión de metros desencadenar una escalada de violencia. Bueno, eso sí puede ocurrir, fíjese. La movilización militar siempre tiene ese riesgo, porque como usted conoce, las fronteras venezolano-colombianas no tienen una delimitación clara, ¿no? Son territorios abiertos. Por lo tanto, es muy fácil que unidades que están desplegadas puedan confundirse y haya un enfrentamiento. Hay que tratar de evitar que eso ocurra y ojalá tanto los comandos militares venezolanos como los comandos militares colombianos lo eviten para evitar un enfrentamiento mayor entre Venezuela y Colombia. Fíjese, de todas maneras, yo creo que la situación no hay que analizarla como que si estuviéramos al borde de una situación militar en este momento. Es verdad que pueden ocurrir ataques de grupos irregulares colombianos en el territorio colombiano provenientes de Venezuela. Eso sí es una realidad a la cual sí debe estar preparado el gobierno colombiano para darle respuesta. Pero imaginarse que ese despliegue del cual ha realizado o ha señalado que va a realizar el gobierno de Venezuela, no hay que tomarlo muy en cuenta porque a mi criterio lo que está buscando es lograr impactar el nacionalismo venezolano para tratar de ganar unas elecciones que piensan convocar para la Asamblea Nacional Venezolana. Y entonces, en ese sentido, ante esa alerta de adelantar las elecciones, ¿cuál debe de ser la reacción tanto de los opositores al régimen venezolano, al régimen de Nicolás Maduro, como de las autoridades colombianas? Bueno, fíjese, las autoridades colombianas deben tratar, ¿no?, de no caer en la provocación. Ojalá pues tengan la frialdad y el criterio para evitarlo. Como le digo, a veces la movilización militar puede traer incidentes, ¿no? Hay que tratar de evitarlo, porque una tragedia, una guerra entre Venezuela y Colombia, primero que no va a ocurrir porque no tenemos ni Colombia ni Venezuela los medios suficientes para ir realmente a una guerra. Sí. ¿No? Sería un enfrentamiento de muy poco tiempo, ya que no tenemos las condiciones militares para ir a una verdadera guerra. Eso es una situación que tenemos que conocer tanto los venezolanos como los colombianos. Por lo tanto, todo esto que está haciendo Nicolás Maduro tiene un objetivo interno y así lo debe entender el gobierno colombiano. Ahora, ¿qué debe hacer la oposición venezolana? La oposición venezolana tiene que decidir si debe convocar o no a ir a elecciones. Ese es el gran temor que tiene Nicolás Maduro. Nicolás Maduro aspira que ocurra lo mismo que ocurrió en las elecciones de mayo y las elecciones de alcaldes y gobernadores, que la oposición decida no ir a las elecciones por las irregularidades que vienen ocurriendo en el manejo electoral y de esa manera lograr evitar, lograr que los venezolanos asistan masivamente a las elecciones. Si el pueblo venezolano, ¿no?, que actualmente es absolutamente respalda a la oposición. Si el pueblo venezolano decide ir a votar, el gobierno de Maduro no tiene ninguna posibilidad para obtener un triunfo. Las encuestas están dando un rechazo al gobierno de Maduro superior al 85%. Su popularidad apenas alcanza el 15%, cuando el líder de la oposición venezolana sobrepasa el 60%. El señor Guaidó. Por lo tanto, si el propio señor Guaidó toma la bandera de convocar a las elecciones, estoy seguro que el gobierno de Nicolás Maduro sería derrotado claramente en unas elecciones parlamentarias. Lo que está buscando justamente es sembrar o incentivar el nacionalismo con esta bandera de enfrentarse a Colombia y a Guyana para de esa manera lograr ganar las elecciones. ¿Aló? Le agradezco su tiempo, general Fernando Ochoa Antich, por estar con nosotros aquí en la tarde de NTN 24. Un gran saludo al pueblo colombiano. Hasta luego.